Bien, chicos, miren, cuando nosotros hablamos acerca del mínimo común múltiplo y máximo común divisor, escúchenme por favor, no se crea que nosotros hablamos básicamente de esta descomposición. Esta es una descomposición denominada canónica simultánea, es decir, que se está llevando a cabo con más de dos números. A esa descomposición canónica simultánea que nos puede permitir hallar o bien el mínimo común múltiplo o bien el máximo común divisor, simplemente le vamos a decir que es una herramienta para poder obtener dichos, en este caso, dichos cálculos, ¿no? Del mínimo común múltiplo, máximo común divisor. Pero si nosotros queremos entender matemáticamente qué significa el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor, pues tendríamos que entender lo siguiente. Escuchen. Si yo tengo, por ejemplo, números como se me ocurre, ¿no? 3 y 5. Vamos a colocar aquí los números 3 y 5. Y quiero hallar el múltiplo en común. Y esto creo que ya lo habíamos hablado anteriormente. Escuchen, ¿eh? Veamos, ¿cuáles son los múltiplos de 3? Empezamos con 3 por 0, que sería 0. 3 por 1, que sería 3. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. 3 por 4, 12. 15. Y así podríamos irnos hasta el infinito, ya que los múltiplos de un número tienden a ir hacia el infinito. ¿Correcto? Profesor, ahora sí se ve bien. ¿Sí? ¿Correcto hasta allí? Perfecto. Entonces, eso es lo que yo tendría. Eso es lo que yo tendría, por ejemplo, ¿no? Los múltiplos de 3. Ahora, si hablamos acerca de los múltiplos de 5, yo tendría que empezar igual, ¿no? 5 por 0, 5 por 1, 5 por 2, perdón, 5 por 1 que es 5, 5 por 2, 5 por 3, 5 por 4 y así. Entonces, si nosotros hablamos del menor múltiplo en común diferente de 0, ¿cuál mencionarías? ¿Qué múltiplo se repite? Cuando yo digo en común, es que se debe de repetir. 15. 15. Significa que el menor múltiplo común diferente de 0 es 15. Y a eso le llamamos mínimo común múltiplo o menor múltiplo en común. ¿De acuerdo? Menor múltiplo en común. Ahora, en algunos países sí colocan de manera correcta, ¿no? MMC, MMD. Pero como esto está en inglés, entonces menor común múltiplo. También lo podríamos leer así, lo bueno es que lo podemos entender, ¿no? El menor múltiplo en común o el menor común múltiplo que existe entre ellos, ¿no? Y ahí tienes el concepto de mínimo común múltiplo. ¿Qué es el mínimo común múltiplo? Es el menor múltiplo que pueden tener en común dos o más números diferente de 0. El menor múltiplo en común diferente de 0 que puede haber entre dos o más números. Profesor, ¿y esto que está aquí? Esa es una descomposición canónica y simultánea que me permite hallar el menor múltiplo en común o el mayor común divisor. Veamos ahora a qué se refiere con el máximo común divisor. Veamos el máximo común divisor, ¿correcto? A ver, ¿qué es el máximo común divisor? Si nosotros tenemos, por ejemplo, los números divisores del número 12, ¿correcto? Y tengo los divisores del número 15. A ver, veamos. Dime, divisores de 12. ¿Cuáles son los divisores de 12? Los que pueden dividir de manera exacta a un número. Por ejemplo, ¿cuáles son los divisores de 12? 1, 2, 3, 4, 6 y 12. Divisores del número 12. ¿Cuáles serían los divisores análogamente del número 15? 1, 2, 3, 5,
15. Profesor, ¿tiene varios divisores en común? Sí. ¿Cuál de ellos es el mayor? En común. Profesor, 3. ¿Perdón? 3. Sí, 3. Ya, pero alguien más por ahí me estaba hablando. profesor, 15 le ha puesto como divisor 2. Ah, perdón, aquí error, gracias. Se me fue, ¿no? 1, 3, 5, 15. Gracias. ¿Y cuál sería entonces el mayor divisor en común que hay allí? Sería el 3. Profesor, ¿1 es común? Sí. Pero el mayor común divisor es 3. Quiere decir que 3 sería el máximo común divisor. Ya está. Entonces ahí tenemos qué es el divisor en común, ¿no? Que de dos o más cantidades, van a tener varios divisores, ¿de acuerdo? Pero el mayor de todos, ¿qué representa para mí? El máximo común divisor, claro, de los divisores en común el mayor. ¿Y cómo se desarrollan los problemas en este capítulo? Por ejemplo, ¿no? Si yo digo, María toma sus pastillas para la gripe cada 8 horas y para el estómago cada 5 horas. ¿Luego de qué tiempo volverá a tomar María nuevamente las 2 pastillas juntas? Porque va a haber un momento en que empieza a tomar juntas y luego una lo va a tomar, miren, cada 5 horas, 5, 5, 5, 5. ¿Qué significa 5, 5, 5? ¿Qué significa? Por 5. ¿Y qué significa por 5, por 5, por 5? Más 5, más 5, más 5. No. A ver, si yo digo, ahorita, 1, 5 por 1, aquí, empieza de aquí, 0, ¿no? Y de ahí, 5 por 1, de ahí, 5 por 2, de allí, 5 por 3. ¿Eso qué es? ¿Una secuencia? Ya, pero ¿qué? Cuando yo dije aquí, ¿qué era? Múltiplo, ¿sí o no? Múltiplo. Múltiplo de 5. Y luego toma la otra cada 8 horas. 8 más 8, ¿no? Más 8, o es decir, 8 por 1, 8 por 2, 8 por 3. ¿Eso qué cosa es? Múltiplos de 8. Múltiplo de 8. ¿Cuándo volverán a tomar juntas? Cuando los múltiplos se repitan, sí. Pero tú quieres saber cuál es el próximo tiempo. ¿Qué tienes que hacer? El menor múltiplo en común me dirá cuándo volverá a ser la próxima vez que tome juntas las pastillas. Y desarrollaste un problema, pero entendiendo el concepto de menor múltiplo en común. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tomas 5, 8, le sacas mínimo como múltiplo y ese resultado te dirá cada qué tiempo o después de qué tiempo volverá a tomar María las pastillas juntas. ¿Correcto? ¿Sí? Bien, entonces ahí tenemos un problema de mínimo común múltiplo. ¿Y cómo sería un problema de máximo común divisor? Por ejemplo, ¿no? Si yo estoy aquí en mi casa y quiero colocar losetas, entonces yo digo, todas tienen que ser las losetas cuadradas, ¿de acuerdo? Todas las losetas cuadradas. Entonces, digo, si de largo yo tengo, se me ocurre, 200 metros, mucho, ¿no? 100 nada más, 100. Y de ancho tengo 40 metros, ¿ya? 100 metros, 40 metros. La pregunta sería, ¿cuál debe ser cuál debe ser el tamaño de la loseta, el mayor tamaño posible que debe tener la loseta para poder yo colocar de manera exacta? Las losetas tienen que ser cuadradas. ¿Y qué significa? Que tanto de largo como de ancho cada loseta debe dividirse exactamente. ¿Y qué significa?
que 100 y 40 deben tener divisores en común. Pero yo quiero que mi loseta sea de mayor tamaño posible. Entonces, ¿qué hago? No, el máximo común divisor. Claro, el mayor, perdón, común divisor de ambos, máximo común divisor. Y ya. Y pregunta, ¿puedo calcular el número de losetas? Sí, claro que sí. Puedo calcular el número de losetas. Pero bueno, eso sería tema ya de un problemita. Entonces, si se entendió, es básicamente esa la clase del día de hoy que vamos a desarrollar y espero que ustedes también me ayuden con esto. ¿De acuerdo? Yo les decía esto porque, chicos, se me es más fácil a mí trabajar aquí, pero antes de, yo pregunto, ¿no? Por ejemplo, me decía Stagnaro, ¿no? Hace un momento, profesor, no se ve pero borroso. Y luego me dice, se ve bien. Entonces, si ya tenemos ese problemita, prefiero ya no hacerlo, ¿no? En la pizarra, ¿por qué? Porque se ve borroso, se ve claro, se ve borroso, se ve claro. Entonces lo que vamos a hacer es trabajar con nuestra pizarrita virtual donde, debido a que va directo, ¿no? Ya se elimina ese inconveniente. Por ejemplo, ahorita me dicen que lo están viendo de manera perfecta, ¿no? O ya se ve borroso de nuevo. No sé. Algunas veces se ve bien, otras veces se ve borroso. Y por ratos, claro, ya es cuestión del internet de los... Pues, también, profesor, es por el enfoque de la cámara. Como usted se mueve, a veces se enfoca y se desenfoca. Ah, también, claro que sí, ¿no? También el enfoque. No debería moverme cuando mucho. Se quedó parado, profesor, se veía bien. Debería Cuando se movió. Ya, chicos, entonces ahora sí les voy a compartir pues la pizarrita virtual y allí vamos a desarrollar los problemas, ¿de acuerdo? Pregunta, díganme si están viendo mi pizarrita virtual. Sí se ve, profesor. Perfecto, entonces vamos a... Se ve el libro. El libro. Mi pizarrita virtual contiene los problemas del libro. A ver, Profesor, se ve el libro. Y ahora sí, profesor. Ahora sí, profesor. ¿verdad? Bien, entonces dejamos aquí esto y está. ¿Sí? Profesor, ahora se le fue la cámara. Sí, no hay problema con la camarita. Ya, ahí está, mejor, ¿sí? Mejor allí para poder evitar. Entonces veamos aquí, chicos, ¿ya? Veamos aquí. Ustedes van a participar junto conmigo. Me dice aquí, paginita es 69 y 75. 2, 3. Veamos aquí, chicos. Miren, veamos aquí. Emplea el teorema fundamental de la aritmética y calcula el máximo común divisor de los números, ¿ya? Entonces, ¿qué implica tener el teorema fundamental de la aritmética? El teorema fundamental de la aritmética me dice que todo número, por ejemplo, como el número 15, todo número se puede escribir como el producto de sus factores primos. Es decir, 15 yo lo puedo escribir como 3 por 5. A eso se refiere con el teorema fundamental de la aritmética. Profesor, 8 también lo puede escribir así de esa forma. Sí, como 2 elevado a la 3. Profesor, ¿y 2 qué es? Un número primo, lo mismo que 3 y lo mismo que 5. Vuelvo a repetir. ¿Qué dice el teorema fundamental de la aritmética? Que cualquier número se puede expresar como el producto de sus factores primos. ¿De acuerdo? Bien, entonces, una vez que se entendió eso, ¿qué es lo que hice yo? Tomé el número 108, y le realicé su descomposición canónica. ¿De acuerdo? Al realizarle su descomposición canónica, pues lo que yo hice fue obtener el número en sus factores primos, es decir, lo puedo expresar como me pide el teorema fundamental de la aritmética. Esto tiene mitad y la mitad de 108 es 54. Sigue teniendo mitad y la mitad de 54 es 27. Y ya no tiene mitad, pero tiene tercia, ¿no? Que viene a ser 9, tercia de 9, que viene a ser 3,
y tercia de 3, que viene a ser la unidad. Eso implica que el número 108 lo voy a escribir como 2 a la 2. ¿Por quién? Por 3 a la 3. Ahora, yo no voy a estar haciendo para cada uno de ellos, simplemente voy a colocar, como tú ya habrás visto en la pizarra, ya tengo. Es 2 al cuadrado, no 2 al cubo. Ajá, sí, luego lo ponemos aquí, ¿ya? Entonces tendríamos aquí que el número 108, ya, aquí vamos a colocar el número 108. Profesor, no veo nada. Espérate que vamos a cambiarle de color. ¿Qué color le ponemos? Azulito en esta oportunidad, ¿ya? Porque si no, se pueden confundir aquí. El número 108 lo voy a escribir entonces como 2 elevado al cuadrado por 3 elevado a la 3. Luego pongo los exponentes, ¿ya? No hay problema en ese caso. Entonces aquí sería 2 a la 2, 2 a la 2 por 3 a la 3. Ya está. ¿Ok? De manera análoga, trabajaría con el número 135. Y 135, descompuesto canónicamente y expresado como sus factores primos, sería 3 a la 3 por 5. ¿Ya? Sería, repito, 3 elevado a la 3 por el valor de 5. 3 a la 3 por 5. Análogamente, el número 180 lo descompongo canónicamente y este sería 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 5. Yo creo que no hay problema que yo lo esté escribiendo así, ¿verdad? Porque ya te expliqué cómo descompuse el número 108 de manera canónica. ¿Sí? Muchachos, se entiende, ¿verdad? ¿Se entiende por qué? Sí, profesor. ¿Verdad? Perfecto. Entonces aquí sería 2 a la 2, 2 a la 2 por 3 a la 2 y allí por 5. Ahora, quiero que me escuches bastante bien aquí porque el mínimo común múltiplo, muchachos, el mínimo común múltiplo de estos números, escúchame, no, el máximo, perdón, no me piden el máximo. El máximo común divisor de los números 108, ¿qué más? 135 y 180, escúchame, lo hallaremos solamente colocando, escucha, solamente colocando la base que se repita de los tres números. La base o las bases. Dime, ¿qué base se repite? La base 2, la base 3, la base 5. ¿Qué base se repite en los tres? En los tres. Ninguna, profesor. Ninguna base se repite. Profesor, se Base. repite 3. 2 al cuadrado, profesor. No, Solo base. 3, La profesor. base Profesor, 3. no. Claro, cuando yo hablo de base, hablo de esto, ¿no? No hablo del número en sí con su exponente, ¿no? La base 3 se repite. Entonces tendrás que colocar la base 3, ¿ya? Ahora, ¿cuál de ellas es la de menor exponente? De la base 3 que me has nombrado. 2. ¿Y eso es igual a cuánto? ¿Cuánto es 3 al cuadrado? 9. Significa que el máximo común divisor de los números 108, 135 y 180 es igual a 9. Entonces, ¿por qué se te enseña esto? Porque no sea que en algún problema se te brinden ya los números descompuestos y yo te diga calcular el máximo común divisor. Y tú dices, pero profesor, yo quiero descomponerlo canónicamente de manera simultánea, pero ¿para qué? ¿Para qué? Si cuando a ti te dan descompuesto ya los números en sus factores primos, para hallar el máximo común divisor tendrás que ver la base que se repita o bases, porque pueden ser más de una, y la de menor exponente. En este caso se repitió la base 3 y la base 3 de menor exponente es 2. Ese representa para mí el máximo común divisor de los números, ¿correcto? ¿Se entendió el problemita? ¿Se entendió? Perfecto. Profesor. Ahora, descomponiendo en factores primos, hallar el máximo común divisor. Si ya te está restringiendo que cada número lo tendrás que hacer en factores primos, te está diciendo que lo hagas de esta manera.
¿De acuerdo? Te está pidiendo que lo hagas de esta manera. No que hagas la descomposición canónica simultánea, sino canónica por separado y luego aplicar el criterio que te dije. Entonces, ¿qué es lo que hizo usted, profesor? Hice lo mismo que en el caso anterior. Por ejemplo, tomé el número 273 y realicé de él su descomposición canónica. Ahora, entender que esto tiene tercia, ¿no? Tiene tercia, que es 91. ¿Está bien? ¿Sí? Ahora, esto ya no tiene tercia. ¿Pero qué tiene? Tiene séptima. Séptima aquí sería 1 y 13. Esto tiene treceava y sería 1. Quiere decir que el número 273 lo voy a escribir como 3 por 7 por 13, ¿correcto? Le borramos esto y ya tenemos lo que yo te había dicho como idea, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a descomponer canónicamente cada número. Entonces el número 273 lo descompuse como 3 por 7 por 13. ¿Está bien? Eso es lo que vamos a hacer, ¿ah? 3 por 7, perdón, ya está. 3 por 7 por 13. Ya está. De manera análoga, el número 315. El número 315 descompuesto canónicamente es 3 al cuadrado por 5 por 7. 3 al cuadrado por 5 por 7. ¿Ya? Antes de que me olvide, le voy a poner ya el cuadrado, porque si no me olvido, y después hacemos algo errado. ¿Ya? Y, a ver, el número, en este caso, el número 357, el cual al descomponerlo canónicamente es 3 por 7 por 17, ¿correcto? Entonces ahora vemos, ¿no? ¿Y cuál sería el máximo común divisor? Que es lo que me piden. Te dije que cuando se tiene descompuesto así, de esta forma, los números, en este caso 273, 315 y 357, para poder hallar el máximo común divisor, vamos a ver cuál es la base que se... 3. ¿Solo 3? 3 y 7. Y 7. Dime, de 3, ¿cuál es la de menor exponente, por favor? 3 a la 1. Solo 3. 3 a la 1. ¿Y de 7 cuál es su menor exponente? 7 a la 1. 7 a la 1. 3 por 7, ¿cuánto es? 21. Quiere decir que el máximo común divisor, en este caso, pues resulta ser igual a 21. ¿Sí? No creo que haya preguntas hasta el momento. Profesor, ¿puede dejar ahí un ratito? No, tenemos que avanzar después. Solo si tú me pides preguntas. ¿Ya? Porque ustedes eso igual se los va a entregar el material. Bien, dice aquí, el máximo común divisor de 3A y A es igual a 15. Yo supongo que aquí debe decir igual, ¿no? Aquí debe decir igual. ¿Sí? Dígame, por favor. ¿Sí? Sí, profesor. Bien, entonces me piden, ¿cuál es el número mayor? Bien, entonces en este caso, lo que nosotros vamos a hacer es descomponer de manera simultánea el número 3A. Ojo que 3A, todo él es el número A. El número 3A y el otro número que es A. ¿Correcto? Bien. ¿Y qué hacemos allí? Vamos a hacer su descomposición canónica en simultáneo. Pregunta, ¿qué se repiten ambos? ¿Qué se repiten ambos? Entonces saco A. Si yo saco A, ¿ya? Si yo saco A, dime, divide 3A entre A. ¿Cuánto queda? A. 3A entre A. Está cerca. ¿Qué queda? ¿Queda 3, sí o no? No queda A. Si estás, porque mira, cuando tú sacas el común, significa que 3A lo vas a tener que dividir entre A. 3A lo vas a dividir entre A. Si tú divides, ¿qué queda? Queda 3, pues, ¿no es cierto? Queda 3. Análogamente, dime, si me entendiste, al dividir A entre A, ¿qué queda? No. 3 menos 1. No, 3 menos 1 no es menos, estamos separando. 1.
1. Esta es una separación. Y 1. Ah, entre paréntesis, profe. No, esta es una separación, por favor. Cuando Ah. toda composición canónica simultánea sea máximo o mínimo, pues queda eso, ¿no? Bien. Profe, parecía una resta. No, pues, ¿en qué instante una resta? No te pase. Bien, entonces aquí, muchachos, por favor, díganme ahora. ¿Hay algo más en común? No, profe, tiene tercio. No estás en mínimo, estás en máximo. En máximo solo se extrae lo que es en común para ambos. Entonces, esto que acabamos de hallar aquí, esto de aquí, ya es el máximo común divisor. Quiere decir entonces que tu máximo divisor, ¿cuánto es? A. ¿Cierto? Claro. Entonces, en el máximo común divisor se tienen que dividir todos los números por igual. Ajá, el máximo común divisor. Puede que no se puede dividir entre 3 porque también estaría dividiendo al 1 y no se puede dividir en 3. Profesor, Sí. ¿puede repetir ese ejercicio? No lo entiendo bien. A ver, ¿qué se repite? ¿Qué se repite? En el máximo solamente sacamos lo que se repite. ¿Qué se repite? El A. Ya. Al dividir 3A entre A, ¿cuánto te queda? Te queda 3. Mira, divídeles. ¿No? Acá, aparte, si gusta, divides aquí aparte. Mira, 3A entre A. Ya está. Divide. Se van las A. ¿Y cuánto te queda? Te queda 3. 3. Al dividir A entre A, ¿cuánto te queda? 1. 1. Ya no hay nada más en común. Entonces, el máximo común divisor, ¿cuál es? A. Nada más. Ah, ya, profesor. Ya ¿Se entendí. entiende un poco mejor? ¿Sí? Pero a la vez este máximo común divisor, por datos del problema, me dicen que vale 15. Eso es dato del problema. Quiere decir que A vale 15. Si A vale 15, pregunta, ¿cuál es el número mayor? Profesor, 45. perfecto, los números son los que están aquí. 3A y A. Esos son los números. Mira, 3A el primer número y A el segundo. Entonces tendríamos aquí que el mayor de los números, colocamos aquí, ¿no? Mayor de los números, ¿cuál sería? 3A, es decir, 3 por 15, igual a 45. Y se acabó. Si no me entendiste muy bien, todavía tienes alguna duda, el siguiente problema nos va a aclarar. ¿De acuerdo? Bien. Ahora tenemos el máximo común divisor entre ¿quién? 2m y 3m. Igual, ¿qué hacemos? Lo mismo. Colocaríamos nosotros aquí los números y le extraemos su descomposición canónica. 2m, ¿ya? Y el otro es 3m. ¿Correcto? Bien. Y aquí le hacemos su rayita, pues, ¿no? Su rayita, ya para poder hallar, ¿no? Hallar. Y esta primera pregunta, ¿qué se repite? ¿Qué se repite? M. 2, 3. Y aquí quedaría 2 y 3. Perfecto. 2. Y ya no es menos, ¿verdad? 2 y 3. Ahora te pregunto, ¿hay algo más en común? No, profe. Nada más, ¿qué significa? Que esa M ya es el máximo común divisor. Entonces decimos aquí, el máximo común divisor de los números 2m, ¿ya? 2m y 3m, ¿verdad? Sí, profe. Y 3m, minúscula. Me da una cólera cuando yo mismo me equivoco. Ya, ¿cuál sería m, no es cierto? Igual a M. Pero m, ¿cuánto Y es? M es igual a 24. 4, perfecto. Ya, aquí vamos a ponerle el igual, cosa que no salió aquí. Ponemos igual, ya está. Y como m vale 24, la pregunta es, ¿cuáles son los números? Bueno, ya podemos hallar los números, ¿no? 48 y 56, creo. Todos los números son 2 por m, ¿sí? Los números son 2 52. por 4, que viene a ser igual a 48. 72. ¿Y el otro cuál es? 72, ¿verdad? 3 por 24, 72. 52. Exacto, no, 72, ¿no? 3 por 24, sí, eso es igual a 72. Ahí están los numeritos. Ahora sí, ¿quedó un poco más claro, por favor? Díganme. ¿Sí? ¿Quedó un poco más claro? Sí, profesor. Perfecto. Ahora, veamos aquí, miren. Un comerciante compró 2 rollos de cable para electricidad, uno de 135 metros y el otro de 165 metros.
Si desea confeccionar extensiones de la mayor longitud posible, la mayor longitud posible. Profesor, ¿y ahora qué hago? Nada. Simplemente te están diciendo que al tener dos cables, tú tendrás que cortarlos y que sean de mayor longitud y que a la vez se pueda cortar en ambos. ¿Y qué significa que en ambos se pueda cortar? Que sean divisibles. Entonces, ¿qué te están pidiendo? Que ambos tengan la mayor longitud y que también tengan un divisor máximo posible. Entonces, ¿qué problema es? Un problema de máximo común divisor. No sé si se logra entender lo que estoy hablando, por favor díganme. Miren, ustedes tienen, por si acaso, escribo aquí un cable, aquí otro cable. Uno es de 135 metros, ya, uno es de 135 metros, y el otro ¿de cuánto dice que es? El otro dice que es de 165 metros. 5 metros, ¿ya? De 165 metros. Entonces, ¿qué es lo que está pidiendo el problema? Que se hagan divisiones las mayores posibles. Claro, pero estas divisiones que deben ser las mayores posibles tienen que dividir exactamente a ambos números. Y para que lo divida, porque ¿qué tal? Yo digo, ya quiero la mayor posible, divido acá exactamente y acá no se puede, sobra. No me conviene eso. Entonces, si yo quiero hacer las divisiones que sean las mayores posibles, ¿qué debe ser? Que el divisor debe ser común para ambos y debe ser el mayor posible. Es decir, es un problema de ¿qué? De máximo común divisor. Entonces ponemos aquí, se observa que es un problema de máximo común divisor, ¿cierto? Sí, claro. ¿Por qué máximo común divisor? Porque me están pidiendo el mayor divisor común que tengan estos dos cables. Eso no es cierto. Bien, se observa que es un problema de máximo común divisor. Entonces, extraemos el máximo común divisor de los números 135 y 165, ¿de acuerdo? A ver, 135 y 165. Tercia. Perfecto, vamos a ver aquí ya. Y ese máximo común divisor nos va a dar a nosotros, no necesariamente ya la respuesta. Muy bien, por ahí me dijeron tercia, no tiene mitad. Tercia, y la tercia de 135. 7 ¿Cuánto es? y 55. 27. 27, perfecto. 27, y me dicen por allí 55. 55. 55, ¿sí? Sí, pero Perfecto, sí, está correcto, ¿ah? Está correcto. Y 55. Ahora, él tiene tercia, pero él ya lo tiene, ¿cierto? ¿Qué más pueden tener? Aquí este 27 no es tercia, ¿eh? La tercia de él es 27. ¿Cuánto sería aquí la tercia de él? Sería 4, 5. Esa sería la tercia, ¿cierto? ¿Sí? Bien, ahora, entre ellos dos, ¿qué hay? Entre ellos dos, ¿qué hay? Hay quinta, ¿no es cierto? Quinta. Quinta es 9, ¿cierto? Y quinta es 11. Y ya no veo nada más en común. ¿Qué significa entonces? Que el máximo común divisor es 15, ¿correcto? ¿Sí, muchachos? ¿Está claro hasta allí? Por favor, díganme. ¿Sí? Entonces decimos que el máximo común divisor, aquí voy a poner ya, máximo común divisor de 135 y 165 es igual a 15, ¿de acuerdo? Es igual a 15. Ya, pero es que el problema no me pide calcular. Ya sé que el máximo valor de la cuerda, de las cuerdas, el máximo corte que voy a dar es de 15 centímetros. 15 metros, perdón. Cuerdas de 15 metros. Pero el problema me dicen cuántas cuerdas de 15 voy a confeccionar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Para hallar el número total de cuerdas de 15, ¿qué voy a hacer? Voy a tener que dividir el total de cuerdas. ¿Cuánto es el total? 135 más 165, ¿cierto? ¿Sí? Sobre cada parte, que en este caso es de 15. Entonces yo voy a decir aquí
En este caso, el número de extensiones, que es lo que me están pidiendo, ¿no? El número 300, profesor. de extensiones, perfecto. Sería igual aquí. El número de extensiones, a ver, si no me ocupo. 300 entre 15. Muy bien. El número